Buenos días, ¿cómo están? Bien, bendecidos en la presencia de Dios, ¿verdad? Hermosa presencia de Dios. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Y nuestro tema en esta mañana se llama oración menos angustia. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te doy honor, gloria, reconocimiento en todas las cosas y pedimos ayuda. Ilumínanos para poder entender lo que tú nos quieres decir, para que aprendamos a orar conforme a tu voluntad y a desechar cualquier actitud que no es agradable a ti, Dios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, oración menos angustia. ¿Por qué oración y menos angustia? Vamos a referirnos a la oración. ¿Cuál debe ser mi actitud en la oración? Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Y recordemos, el lema en este congreso es Mujeres de Oración, ¿verdad? No oigo nada. Creo que estoy sola. Bien. ¿Cuál debe ser la actitud en la oración? Filipenses 4:6. ¿Lo tienes? Bien. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es que dice Filipenses en esta primera frase: por nada estéis afanosos. Y vamos a observar la versión Dios habla hoy para entender lo que significa afanosos. Y dice así: no se aflijan por nada. ¿Qué quiere decir afanoso? No se aflijan. Sino preséntenselo todo a Dios. ¿De qué manera? En oración. Y pídanle y denle gracias también. Así dice la versión Dios habla hoy. Así es que dice: no se aflijan por nada. Y esta palabra por nada en todos los idiomas, ¿qué significa? Por nada. ¿Por qué? Por nada, absolutamente. Por nada estés afligida, afligido. Así es que cuando recibimos un mandato de parte de Dios, porque ¿quién es el que nos da los mandatos? Dios. Y Dios nos está diciendo: por nada estés afligida. Así es que la orden de Dios es por nada. Es importante entender que el ser humano es tendiente a preocuparse por todo. De tal manera que esa actitud nos trae severas consecuencias. ¿Cómo qué tipo de consecuencias? Enfermedades mentales, depresión, enfermedades físicas,
Y esta aflicción inhabilita la palabra de Dios, que es la única que nos puede ayudar para confiar en lo que Él dice o en lo que Dios dice, y la única que nos ayuda a solucionar nuestros conflictos internos. El salmista decía: tú me librarás de la guerra contra mí mismo. Esa guerra es una guerra de ideas, una guerra de conceptos, una guerra de pensamientos, porque dice Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si yo tengo un hábito de afligirme por todo, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo? Pues afligiéndome, ¿verdad? ¿Cómo me librará de esa guerra de ideas y de pensamientos? Porque estoy pensando cómo solucionar yo mis conflictos y no cómo lo va a solucionar Dios. Y quiero decirte que todo mandamiento nos confronta a obedecer o a desobedecer, ¿cierto? La respuesta después del mandamiento, ¿cuál fue el mandamiento? Por nada estés afligida, por nada. Así es que después del mandamiento vamos a ver qué respuesta vamos a dar después del mandato. Así es que la respuesta que demos debe ser basada en una convicción, pero también en una decisión, ¿sí? Porque actuamos conforme a lo que creemos y decidimos porque hemos determinado responder respecto de lo que yo creo. Así es que el segundo mandato es: sino que sean conocidas tus peticiones. ¿Sí? Entonces, número 1, el primer mandato: por nada estés afligido. Ahora, ¿cuántos obedecemos este mandato? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Cuántos obedecemos ese mandato? Por eso es oración menos angustia o aflicción, ¿sí? Así es que dice el segundo mandato: sino que sean conocidas tus peticiones. Ahora dile a tu compañero: estamos aprendiendo a orar, ¿sí? Porque el lema es mujeres de oración. Pero ¿cómo estoy orando? ¿Estoy orando conforme a los principios de Dios? ¿Estoy orando conforme a los principios que están establecidos, conforme a sus promesas? Salomón oraba conforme a las promesas. Y nosotros debemos orar conforme a su dicho, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que yo pienso, ni como yo creo, ni como yo he concebido la oración, o como alguien me enseñó en algún momento de mi vida, sino que Dios nos está mostrando precisamente los principios de cómo debemos orar, ¿sí? Y entonces aquí nos encontramos con ese dilema: por nada estés afligido.
Segundo mandato. ¿Qué debemos hacer el primero? Quita la aflicción. ¿Sí? Quita la aflicción. O sea, es tu decisión, es mi decisión. Sino que sean conocidas tus peticiones, ¿delante de quién? Delante de la comadre, del compadre, no, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Entonces tú vas a lo secreto, tú vas en lo secreto y ahí cierras la puerta y ahí estás delante de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde debemos presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios. Así es que muchas mujeres han cambiado la oración por la aflicción. Y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Me he acostumbrado al dolor, me he acostumbrado al problema. Me he acostumbrado y siento como que tú no me escuchas, pero es que verdaderamente nosotros estamos obedeciendo el principio bíblico para decir si Dios está tomando en cuenta mi oración, ¿verdad? Porque mi aflicción y mi llanto puede gritar tanto que Dios no puede escuchar mi petición. ¿Recuerdan cuando María Magdalena estaba tratando de solucionar sus conflictos? Y ella estaba pasando por una prueba, igualmente que Juan y Pedro. Ellos querían a su Señor, pero el Señor había muerto. ¿Y cómo iban ellos a reaccionar ante una prueba o ante una situación así? Vemos que María Magdalena estaba tan angustiada, tan triste, que lloraba tanto. Qué raro, ¿verdad? Lloraba tanto que no se dio cuenta que estaba hablando con Dios, con Jesús. Y ahí estaba Jesús, y estaba dialogando y le estaba diciendo, no sé dónde han puesto a mi Señor. Y pensaba que era el hortelano, pero era el Señor Jesús, y el dolor y la angustia y la tristeza y el llanto le impedían ver a Jesús. Así es que, mujeres, dile a tu compañera, si lloras, poquito. Porque no vamos a decir que no sentimos, o que no experimentamos dolor o aflicción un momento, pero poquito. Así es que ella no podía ver al Señor por su aflicción, por su angustia, por sus lágrimas, por su dolor. ¿Cuántas mujeres cuando están angustiadas, molestas o enojadas, van con el esposo y empiezan a llorar? Y a llorar y a llorar, de tal manera que ni se les entiende lo que dicen. ¿No es cierto? Y una de las cosas que al varón no le gusta es que la mujer llore demasiado, poquito. ¿Sí? De tal manera que siempre que vea a la mujer, el esposo en esa condición, no quiere saber nada. Ahora, si el hombre no quiere saber nada, ¿Dios quiere saber? ¿Por qué? Porque no hay nada claro en relación a presentar la petición.
El esposo diría: yo solamente quisiera que mi esposa controlara sus emociones y que me hablara bien y me dijera qué es lo que verdaderamente le está causando el conflicto. ¿Cierto? Y entonces él atendería la voz de su mujer. Y muchas veces decimos: ¿qué pasa? ¿Por qué mi esposo no me escucha? Porque lo estamos haciendo de una manera equivocada, con una actitud equivocada, con una conducta equivocada. Así es que es necesario volver a los principios. Y ahí están los principios en la palabra de Dios. Por nada estés afligido. Y es un mandamiento de parte del Señor. Sino presenta a Dios tus peticiones. Así es que debemos ir delante de Dios y presentarle aquello que me angustia. Por ejemplo, quizás te angustia para una mujer que no ha podido tener hijos, un hijo que no has podido tener, la salvación de un hijo drogadicto, una deuda que te parece impagable, un esposo adúltero, la conversión de una hija que ama más al mundo. Y estás ahí, en un mar de angustia, en un mar de preocupación, tratando tú de solucionar el conflicto. Pero ¿qué dice Dios? Por nada estés afligido, sino sean conocidas tus peticiones. Presenta tus peticiones delante de Dios. ¿Pero de qué manera? En oración. A través de la oración debes de pedir lo que necesitas. Pero algunos no oran, o algunas no oran, no ruegan, no suplican, se quejan, se angustian, lloran, pleitean con Dios, se resienten, pero es necesario orar. Y debemos entender lo que es la oración. La oración no es un monólogo, o sea, no es una sola persona hablando, porque a veces pensamos que estamos orando, pero no estamos orando. ¿Sí? La oración, algunos lo toman como información y otros oran consigo mismos. ¿Pero qué es oración? Oración es un diálogo. Es un diálogo entre dos personas. Uno que habla y el otro que escucha. Y viceversa. El otro que escucha y el otro que habla. ¿Sí? Así es que la oración no es un monólogo y a veces nosotros pensamos que estamos orando, cuando solamente estamos informando, como aquel hombre que informaba, ¿verdad? Yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo no soy como este. Y él pensaba que estaba orando, pero él estaba orando consigo mismo. Y eso es un monólogo. Ese no es un diálogo. Y orar es un diálogo. Orar es hablar con Dios. Así tan sencillo como ir con Él y decir: Señor, tengo esta necesidad. Me duele esta situación. Hablar con Dios.
Así es que a través de ese diálogo tú le puedes presentar tu necesidad y yo ilustro la oración. Si fuera un monólogo sería como una sola mano aplaudiendo. A ver, aplaude con una mano. ¿Se puede? No, tú dices, pues en realidad no estoy aplaudiendo. Ese es un monólogo. Pero un diálogo, usa las dos manos. Úsalas y aplaude. ¿Cómo se escucha? Armonioso. Y tú dices, necesito las dos manos para poder aplaudir. Así es la oración. Se necesita la otra persona para hablar. Y quiero decirte, Dios está dispuesto. Dios está dispuesto para hablar. Dios está dispuesto para escucharte. Por eso dice, por nada estés afligido, sino presenta a Dios tu petición con toda oración. Así es que si yo oro, Dios escucha la oración y responde. Por ejemplo, Señor, yo te reconozco como mi Dios y te pido por este hijo que no puedo tener. Así es que vamos a ver un ejemplo bíblico, ¿qué les parece? Sobre la vida de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tiene? Entre Génesis y Apocalipsis. Primera de Samuel 1:1. En las tierras de Efraín vivía un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcana. Algunas versiones traen el acento en la última A y otras en la segunda, así es que lo voy a pronunciar ahorita así. Dice que este era hijo de Jeroam, nieto de Eliú y bisnieto de Toú. Toú era hijo de Sub de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas. Ahora voy a hacer una explicación al respecto. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no. Vemos cómo en el Antiguo Testamento se practicaba la poligamia. Y era para extender la prole, pero era algo que Dios no aprobaba. Y lo vemos claramente, esta situación creaba conflictos porque el Señor, cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo, los dos serán una sola carne. ¿No es cierto? Y las primeras generaciones así se extendieron, pero el plan de Dios no era la poligamia. ¿Cuál era el problema o la aflicción de Ana? Que no podía tener un hijo. Ahora, ¿cuántos creen que Dios escucha oraciones? Que Dios es bueno, que Dios es fiel. Pero Él tiene sus propósitos. ¿Por qué trata? ¿Por qué permite de tal o cual manera? Verso 3. Y cada año Elcana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ovni y Fines, hijo de Elí, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Y cuando Elcana ofrecía sacrificios, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba el doble a Ana porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Penina siempre molestaba a Ana, y fíjese los conflictos. ¿Qué hacía Penina? Molestaba a Ana y la hacía sentir mal.
Si no estoy segura si estoy en una versión parafraseada, por si usted encuentra una diferencia, porque el Señor no le permitía tener hijos. ¿Qué hacía Penina? La afligía y la hacía sufrir. Cada año sucedía lo mismo. Cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo, un día Elcana estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta, porque estaba molesta y lloraba. Diga, qué raro, ¿no? Y entonces ahí vemos, ella se afligía, ella se molestaba, ella sufría. Ahora dígame usted, ¿por afligirnos solucionamos el conflicto? Así es que, ¿cómo estaba Ana? Molesta y lloraba. Pero cuando nosotros tenemos fe, la fe está simbolizando confianza en Dios, ¿cierto? Y cuando no estamos teniendo la confianza en Dios, entonces viene la aflicción, viene la demasiada angustia, viene la enfermedad. Así es que, dice Filipenses, por nada estés afligido. Ahora, ¿qué debemos hacer si hay un problema? Ve a Dios en oración. Cambia la aflicción por la oración, ¿cierto? Verso 8. Elcana, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? Porque ¿qué sucede cuando una persona está afligida? No quiere comer. ¿Cuántos se deprimen por una situación por la que están viviendo y no quieren comer? ¿Por qué estás triste?, le decía. ¿Cómo estaba ella? Triste. Me tienes a mí y yo soy tu esposo. A veces el esposo quiere ayudar. Y trataba de animarle con tantas palabras. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Pero Ana no le animaba todo lo que el esposo le decía. Ana seguía triste, porque Ana quería tener un hijo. Ahora, di conmigo, ay, pero eso fue a Ana. Esa situación la está pasando a Ana. ¿Pero qué estoy pasando yo? ¿Y qué estás pasando tú? La pregunta es, ¿estás triste? ¿Estás en aflicción? ¿Estás molesta? ¿Estás deprimida? ¿Pero qué quiere enseñarnos a nosotros como sus hijos? Así es que diferentes personas nos quieren ayudar y nos quieren animar con muchas palabras. Palabras que son sinceras de parte de los demás. Pero solamente Dios tiene palabra de vida eterna. Por eso es que debemos de ir a Él. Debemos de ir a Él. Y hoy en esta mañana estamos yendo a Él, estamos yendo a sus principios, estamos yendo para saber qué dice que debemos dejar de hacer y qué es lo que debemos de tomar. Primera de Samuel 1:9 dice, después de comer, Ana
se levantó calladamente y se fue a orar, como diciendo, ay, de pronto como que le vino una pequeña luz, ¿cierto? Después de moquear, de llorar, como que le vino una pequeña luz. Y cuando estamos aprendiendo a obedecer a Dios, fíjense qué sucede. Ella se levanta calladamente y se fue a orar al santuario. Y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Pero Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Así es que este pequeño retrato, no sé qué nos refleja, ¿verdad? Pero ella empezó a hacer el intento de obedecer. Esa luz que le vino de pronto, y de pronto se va calladamente a orar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Así es que en esa obediencia a Dios empezamos a caminar. Así es que dice que Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Así es que mientras superas el llanto y la aflicción, empieza a obedecer el mandato. Y mientras lloras, empieza a orar. Dios quiere que le hagas conocer tus peticiones. Ana traía una mezcla de llanto y aflicción, pero oraba al Señor. Verso 11, y le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí. No me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti y será un nazareo. No beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. ¿Qué incluyó Ana en su oración? Presenta tu petición en oración con ruego y súplica, ¿verdad? Ella adoró a Dios. En medio de su llanto, en medio de su aflicción, Dios Todopoderoso, acuérdate de mí. Ella empezó a fijar sus ojos en Dios. Acuérdate de mí. Y a veces nosotros pensamos que estamos orando cuando algunas personas repiten frases y a través de una confesión positiva para poder recibir lo que creen que van a recibir. Hace algunos años, cuando empezó esa doctrina de la confesión positiva, una pareja que ya tenía 2 hijos estaba esperando el tercero. Y cuando estaba esperando el tercero, ellos tenían el deseo de que ese tercer hijo fuera una niña. Y le dijeron a ella, pero si tú confiesas que va a ser niña, va a ser niña. Y entonces ella decía, va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña. Y entonces le decían a otro, ¿y si es niño? No, porque yo dije. Llegó el momento del nacimiento y el doctor sale y le dice, aquí tiene su hermoso niño. ¡No! Ese no es mi hijo. Usted se equivocó porque yo oré, declaré y determiné que iba a ser niña.
y entendió que la oración no es una declaración positiva, porque la oración es dirigirse a Dios, no es declarar algo que Dios nunca dijo. Todo está diseñado por medio de la oración, por medio del diálogo, cuando es ese tipo de oración. No porque tú lo dices, no porque yo lo digo, sino que necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y orar a Dios, y con una actitud humilde y en adoración. Dios Todopoderoso, con súplica, con ruego, con clamor: por favor, Señor, dame un hijo. Ella le hizo una promesa a Dios, adoró a Dios y reconoció que Él era el Todopoderoso. ¿Nosotros somos todopoderosos? No, Él es el Todopoderoso. Así es que Filipenses nos lo dice claro: por nada estés afligido, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ese es el modelo: oración y ruego con acción de gracias. Te ruego, te suplico por mi situación, no te olvides de mí, por favor. Verso 12. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo oró Ana? ¿Cuánto tiempo? Largo tiempo. Pero a veces nosotros hacemos oraciones instantáneas. Es que no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de hablar con Dios, así es que mira, Señor, y todo instantáneo, ¿verdad? La modernidad: café instantáneo, sopa instantánea, todo instantáneo. ¿Cuánto tiempo dura tu oración? ¿5 minutos? ¿10 minutos? A Ana le interesaba presentarle a Dios su petición, y dice que oró por largo tiempo. Así es que si estamos interesados en algo de parte de Dios, dediquemos un tiempo a la oración. ¿Estás afligido? Porque a veces le dedicamos tiempo a la aflicción que a la oración. Y mientras oramos, confiemos en Él, confiemos en sus promesas, confiemos en sus mandamientos, en lo que Él dijo. Así es que mientras Ana oraba, se estaba fortaleciendo en la fe de Dios. Con la confianza en Dios, ella estaba insistiendo en su oración y ruego. Y su petición era por un hijo. Así es que su necesidad era mucha. Por eso insistió por largo tiempo. Dios quiere que insistamos. Ahora, ¿cómo fue su oración? Ve el verso 13. Ella oraba de corazón. Aunque sus labios se movían y no pronunciaban las palabras en voz alta, ¿verdad? Pero ella oraba de corazón, y Dios sí conoce el corazón. Dios sí conoce la intención, Dios sí conoce la necesidad.
y sabe cuando hacemos las cosas de corazón. Así es que sus labios se movían y ella oraba a Dios, pero no pronunciaba las palabras en voz alta. Así que Elí, que era el sacerdote, pensaba que Ana estaba borracha. Ahora, ¿qué tipo de ministro lleno del Espíritu, verdad? Porque recordemos que Elí, dice la palabra de Dios, que en sus tiempos escaseaba la visión de Dios. Y él no escuchaba la voz de Dios. Entonces ella va al templo y él mira, y un ministro que es espiritual no debe de juzgar por la vista de sus ojos, sino discernir. Esta es la cualidad de Jesús. Él no se dejará llevar por la vista de sus ojos, pero él se dejó llevar ligeramente y dijo: ¿esta mujer está borracha? Así es que cuando tú estás en oración con el Señor, no te preocupes por lo que otros van a decir, ¿verdad? Tú conéctate con Dios, habla con Dios, deja todo lo que está a tu alrededor y habla con Dios. Presenta tu petición a Dios y hazlo de corazón, con sinceridad. Insiste. Vemos cómo en Mateo 15:8, refiriéndose a este pueblo, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo quiere Dios la oración? De corazón y no de labios. ¿Queremos recibir algo de Dios? Hacer una oración de corazón. No se trata de orar para que otros te vean. Ay, es muy espiritual. Se trata de orar para hablar con Dios. Es tu necesidad. Estamos acostumbrados a ir más con otras personas que con Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Así es que Dios no quiere que seamos religiosos con vana palabrería, sino que oremos de corazón. Que tus palabras expresen lo que verdaderamente siente tu corazón. Verso 14. Y le dijo: ¿has tomado demasiado? ¿Es hora de guardar el vino? Y yo creo que ella, en su necesidad y en su situación, así como sacada de onda, ¿qué dice este sacerdote? Dios tenía un propósito al darle el hijo que pidió Ana, ¿verdad? Dios escucha la oración de Ana. Así es que Elí le decía: digiere tu vino, porque ahora Ana oraba en silencio y él pensaba que estaba borracha. Verso 15, Ana contestó: Señor, no he tomado vino, estoy muy afligida. Y le estaba contando mis problemas al Señor. ¿A quién se los estaba contando? A la comadre, al fulanito, sutanito. Yo me pregunto, cuando nosotros vamos a contarle algo a alguien, ¿verdaderamente estamos convencidos que se nos va a solucionar el problema? ¿Con quién debemos ir?
con Dios. Porque Dios es el que nos va a contestar, conforme a su diseño, conforme a lo que Él dijo. Y decimos, Señor, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y yo no veo que suceda nada? Pues quizás porque ya todo el mundo sabe tu necesidad. Pero no has ido a Dios. Y no has obedecido el mandato que por nada estés afligido. Y parece como que te dejaron hacer una plana, aflígete, 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 aflígete. Cuando Dios dice por nada, por nada, por nada, por nada. Ajá. Y nada más es obedecer. Dile a tu compañera, nada más. Nada más. Porque la aflicción va a venir. Y tú sabes si te quedas ahí o sabes si entras al lugar santísimo, a la presencia de Dios y clamas a Dios. Porque si clamamos es porque esperamos ser oídos, porque Dios está vivo. Y Dios sí escucha la oración del justo. Así es que el verso 16 dice, Samuel 1:16, no piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Y él contestó, ve en paz. Que el Dios de Israel te dé lo que le pediste. Verso 18, Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Y eso ya es un buen síntoma, ¿no, Pati? ¿Verdad? ¿Qué dices? Ya lo dejé de lado, ya oré, ahora a comer. Ajá, porque a veces pensamos, híjole, si me deprimo, algo bueno va a suceder, te vas a morir. ¿Qué va a suceder? ¿Cuántos han llegado a un punto de aflicción, de tristeza, de enfermedad y hasta de suicidio? Escucha, ¿esa es la voluntad de Dios? No, cuando el Señor dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando dice estad siempre gozosos es un mandamiento. Estad siempre gozosos. Y ese mandamiento, inspirado por el Espíritu Santo en la vida de Pablo, él estaba diciendo, regocíjense siempre. Regocijaos en el Señor. Estad siempre gozosos. Él lo estaba diciendo desde la cárcel. Pero él tenía confianza en Dios. Y él decía, la palabra de Dios no está presa. ¿Cómo alguien que está padeciendo, cómo alguien que está en la cárcel puede decir, regocijaos en el Señor siempre? ¿Cómo alguien que está en esa situación puede decir, precisamente a través de la aflicción es como nosotros podemos aprender a gozarnos? Y como la mujer nos movemos por sentimientos, yo te voy a decir una cosa, obedece a Dios. Porque la fe es de obediencia y no de sentimientos. La fe es de obediencia y no de sentimientos. Así es que ella comió y se sintió mejor. Verso 19, temprano a la mañana siguiente, la familia de Elcana se levantó y ¿qué hicieron? Adoraron al Señor. Y luego regresaron a su pueblo de Ramatayim. Elcana tuvo relaciones sexuales con su esposa Ana y el Señor se acordó de Ana. Y ella concibió. Y para esas fechas al año siguiente dio a luz un hijo. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo, su nombre Samuel,
porque se lo pedí al Señor. Y quizás algunas mujeres que no han podido tener hijos, en aquel tiempo, todas las mujeres que no podían tener hijos, tuvieron un propósito en Dios. Juan el Bautista, uno de los grandes hombres nacidos de mujer, nacido para preparar la venida del Señor. Samuel, un profeta verdadero, un profeta de Dios conforme al corazón de Dios. Cada hijo debe de tener un propósito. Y Dios escucha la oración. Pero quiero decirte algo, Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Quizás tú en esta mañana tengas una necesidad, pero no has pasado de la angustia y de la aflicción. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana? Y vamos a obedecer la palabra con el patrón bíblico. Yo no sé qué sea lo que te está angustiando, qué situación. Dios sí sabe. ¿Me ayudan por favor con el piano? Dios sí sabe. Así es que en ese momento, allí en ese lugarcito donde estás, cierra tus ojos y solamente tú y Dios. Y si ha sido más grande tu angustia y tu aflicción, es el momento de encontrarte con Dios y es el momento de decirle: Señor, perdóname, perdóname, porque no te he obedecido. Cuando tú has dicho: por nada estés afligido. Y mi Señor, me he sentido triste, me he deprimido, he dejado de comer. Te tengo a ti, pero he sentido como que he perdido toda la esperanza. Y mi Dios, perdóname. Perdóname porque no te he obedecido. Pero hoy en esa mañana tomo la decisión. Hoy en esta mañana hago a un lado la aflicción. Y te presento mi petición. Te presento mi necesidad. Tú sí la conoces. Dísela ahí en tu lugar. Dísela al Señor. Dile lo que te aflige. Él escucha la oración. Sí, mi Señor, tú eres el Señor Todopoderoso. Y sabemos que tú escuchas la oración. Recíbela, Señor, en este momento. Porque tú sí conoces la sinceridad del corazón. Tú sí conoces, mi Dios. Tú sí conoces. Y ahí está delante de ti. Y creemos, Señor, que en este momento tú estás recibiendo nuestra oración. Pero también tu palabra dice que te demos gracias. Y mi Señor, cuando te damos gracias, estamos seguros y convencidos que tú has escuchado la oración. Y que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. A ti, Señor, te doy honor, te doy gloria, te doy reconocimiento en todas las cosas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Porque tú eres el único que puedes abrir los cielos. Tú eres el único que puedes intervenir. Tú eres el único que puedes transformar. Tú eres el único que puedes cambiar un corazón.
Tú eres el único que puede sanar esa enfermedad. Recibe, Señor, en esta mañana todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.